la arquitectura que es el testimonio del trabajo de la gente, lo cual le da una peculiaridad, es decir, no es la arquitectura del poder religioso como la arquitectura religiosa o la arquitectura de los nobles y del poder, es la arquitectura que ha surgido de los centros de producción en trabajo. En nuestra provincia, en Ciudad Real, diríamos que no ha sido una provincia con un gran nivel de industrialización, pero ha habido elementos muy significativos. Hay toda una explotación minera que ha generado elementos abandonados muy importantes, hay actuaciones singulares como el caso de Almadén, declarado Patrimonio de la Humanidad, o como el caso de Puerto Llano, más reciente después de la guerra, y ejemplos probablemente más sencillos pero que son muy interesantes, como son por un lado el Martinete de Los Pozuelos, una instalación de mediados del siglo XIX que pretendía obtener hierro de una mina cercana, o la fábrica de cerámica de Villar del Pozo, ya de principios del siglo XX, que trata de producir ladrillos y material cerámico de tuberías, de otra serie de elementos que conservan unos restos que son significativos y que son muy interesantes como parte del patrimonio industrial. Es decir, los organismos internacionales que hablan de arquitectura industrial, el TICHI, que es el órgano internacional que estudia el patrimonio industrial, se crea a mediados del siglo pasado. En España, el Ministerio de Cultura pone en marcha el Plan Nacional de Patrimonio Industrial ya en los años 80. Es decir, por una referencia particular a nuestra región, la Ley de Patrimonio del 90 enunciaba muy brevemente lo que era el patrimonio industrial. La actual Ley de Patrimonio Cultural no existe el patrimonio industrial en esa normativa, y es una de las características del patrimonio industrial. Va buscando, por lo menos hasta ya finales del siglo XX, necesita la proximidad de la materia prima. Es decir, en Almadén, ¿por qué existe Almadén? Porque está la mina de Cinabrio. Es decir, no en Puerto Llano, ¿por qué se instala allí Puerto Llano? Que hoy en día dice la gente, ¿por qué hay una refinería en el centro de España? Porque las pizarras bituminosas estaban allí, porque era la mina donde se extraía ese material. Pero en el resto de los casos se busca la proximidad de la materia prima y la posibilidad de un transporte cómodo para llegar. En el caso de la fábrica de cerámica es que la estación de ferrocarril, hoy en día decimos el aeropuerto es maravilloso porque tiene la estación al lado, es que la fábrica de cerámica tenía la estación de Cañada pegado allí, por tanto podía transportar ese producto. El caso de Los Pozuelos es distinto porque allí lo que ha primado siempre ha sido la proximidad de la mina, que luego fue un pequeño fracaso que no acabó de funcionar, pero la proximidad de aquello. Entonces la ubicación está muy condicionada prácticamente hasta finales del siglo XX, donde ahora ya los medios de transporte y las condiciones son distintas, ha estado siempre muy ligada a la materia prima y a la posibilidad del transporte de aquello que se producía. Es una fuente esencial de trabajo y para la economía del lugar. Entonces, en ese sentido, las fábricas, la producción industrial se convierte en un elemento que atrae a la población y que es un recurso esencial para la población. Fíjate, en Castilla-La Mancha, y probablemente eso se asocia menos al patrimonio industrial, uno de los grandes industrias es la industria agroalimentaria, es decir, el vino y el aceite son grandes producciones que afortunadamente ya transformamos en nuestro territorio. Pues es que eso constituye un elemento no solo importante para la economía, sino para el arraigo de la población. Es decir, el martinete es un elemento singular, aunque la documentación que tenemos es muy reducida y hablamos del maestro de obras que viene de Quintanar, pero allí hay detrás alguien que diseña y que piensa aquello, y prácticamente en muy poquitos años, en 5 o en 10 años, se abandona toda la actividad, y la vida que ha tenido después el martinete ha sido para otras cosas. Pues luego se transforma en el martinete, que es el nombre que le da, que es una instalación que a partir del agua permite obtener cosas, y la central hidroeléctrica que se monta abajo en el río, que tiene una rentabilidad muy pequeña y que se abandona también en este caso porque el caudal del río es muy reducido.
En el caso de Villar del Pozo, el problema es que lo que había ya se ha destruido, es decir, no existe. Es que por un lado, entre el saqueo, toda la zona donde se fabricaban los ladrillos, que tenían una serie de compuertas y de elementos metálicos, pues se lo ha ido llevando la gente, y cuando llega el momento del aeropuerto yo creo que no se fue suficientemente inteligente para aprovechar aquello, que habría sido algo muy atractivo, y ahora mismo lo que quedan pues son restos, no sé si arqueológicos, porque están reconstruidos. La gran chimenea se rehizo por una escuela taller porque la habían tirado por problemas de alturas y demás. A pesar de todo eso, yo creo que siguen siendo recursos que estaría bien que desde el municipio, con ayudas provinciales o de otra gente, se pudieran replantear.